¿Listo? Listo. Bueno, comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Enzo Ricardo Espasa. Mi especialidad, soy abogado, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán. Mi especialidad es Derecho del Trabajo y específicamente dentro de la rama del Derecho del Trabajo, todo lo que hace al derecho de la seguridad social y lo referido a la ley del riesgo del trabajo, que es comúnmente conocida como ley de accidente del trabajo. Y la clase de hoy tiende a, a que ustedes tomen un conocimiento medianamente técnico, un poco más profundo de lo que normalmente tenemos las personas que no son de la profesión de abogado o médico especialista en, en medicina del trabajo, es que ustedes tomen un poco de conocimiento de esta temática tan controversial y de tan difícil, digamos, comprensión, porque no es tan sencilla su comprensión, su sistema, de cómo está implementada en la República Argentina, eh, digamos, la medicina del trabajo vinculada, ¿no es cierto?, al área con las leyes, en donde entran el nivel profesional de abogados, y por otro lado, ¿no es cierto?, vinculado con la seguridad en el trabajo, a donde confluyen todos los que son profesionales de la ingeniería y de la seguridad en el trabajo. Como ustedes ven, en esta materia confluyen distintas ciencias para tratar de dar una respuesta a las personas que trabajan y que dentro del trabajo han sufrido algún tipo de infortunio, como se dice, o accidente, producto de el trabajo, ¿no es cierto? Vinculado directamente con el trabajo. Para entender esto, yo debo de primero hacer un pantallazo de lo que tenemos al respecto en la República Argentina. Yo les había cursado a ustedes un trabajo práctico que he visto que han respondido algunos, 12 personas específicamente. Y la verdad que en general las respuestas que han brindado están acordes a lo que yo esperaba que ustedes me manifiesten sobre el cuestionario, ¿no es cierto? Es decir, ahora yo voy a tratar de armar algo más completo que ese cuestionario, arrancando, digamos, de más antes para poderlo entender a este instituto, y vamos a reservar unos minutos para que ustedes puedan hacerme las consultas o las preguntas que ustedes les queden y quieran que yo los pueda dar una respuesta a eso. Eh, Eso sería lo ideal. De todas maneras, si ustedes eh, quieren, me preguntan en el transcurso de la clase, pero como es tan difícil por este sistema de Zoom tan novedoso, yo con mis años de profesión acostumbrado a la clase directa, me resulta como a todos un poco más engorroso el sistema de la web. Bueno, como una primer pantallazo de la cuestión, yo quería hacerle un reconto histórico de lo que es este instituto dentro del mundo y de la República Argentina específicamente. El derecho del trabajo, o sea, el trabajo como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Trabajador, empleador, ya sea de la actividad privada, ya sea de la actividad pública, es, un, es el más nuevo
de todas las especialidades que podemos encontrar dentro del derecho en general. Es una especialidad que se desarrolla en el mundo entero en el siglo XVIII, XIX, comienza su desarrollo, ¿no es cierto? Con la aparición de las máquinas a vapor en las fábricas. Es decir, antes no existía el derecho de trabajo como lo conocemos hoy y aparte tampoco, si bien es cierto, el ser humano trabajó siempre, no estaba regulado bajo ningún punto de vista por los estados. La regulación de los estados o la intervención estatal ante este contrato, porque el trabajo, digamos, que vincula a un trabajador con un empleador, ya sea en la actividad pública, ya sea en la actividad privada, es un contrato. Ese es el término jurídico con lo que lo conocemos a esto. Hay una contratación por parte de un empleador de un trabajador. En cualquier, visto desde cualquier ángulo. ¿Por qué siempre le voy a hacer yo o ustedes van a ver una diferenciación entre la administración pública y la privada? Porque técnicamente cuando una de las partes, y la mayoría de las veces la parte empleadora es el Estado, estamos en presencia de un contrato de derecho público. Entonces ese contrato es regido en tribunales, es decir, es regido primero por otras normativas distintas a la ley del contrato de trabajo y dentro de tribunales se dirime en otro fuero, no en el no en el fuero del trabajo, con los jueces del trabajo, sino con los jueces, digamos, de lo contencioso administrativo. Esto es así porque una parte es el Estado, ya sea el Estado nacional, provincial, municipal, comunal, siempre y cuando una parte sea el Estado, ese contrato sigue siendo un contrato de trabajo, pero no está regulado por las mismas normativas que se regula un contrato particular entre un empleador y un trabajador de la actividad privada, de cualquiera sea, pero que mientras sea de la actividad privada, sí se va a regir por la ley de contrato de trabajo, que ustedes la conocen, digamos, aunque sea de nombre, siempre habla de la ley de contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo. Esa sí se aplica, pero para la actividad privada. Entonces, la regulación en los países es aproximadamente de la mitad del siglo XIX, 1850, comienza a regularse las actividades laborales, el contrato laboral de alguna manera. Entonces, cuando nosotros nos encontramos acá en la Argentina, y uno de los primeros, una de las primeras cuestiones que se, que se ven, que se avecinan en un contrato de trabajo de esta naturaleza, ya sea pública o privada, es decir, uno de los primeros inconvenientes que encontramos en los países y en la Argentina también, era el problema de qué hacíamos cuando un trabajador se accidentaba. ¿Qué solución se le podía dar desde la óptica de la intervención estatal? Porque antes del dictado de alguna normativa que regule esto, el trabajador que se accidentaba quedaba a la deriva, quedaba sin el trabajo, sin poder trabajar y sin poder, digamos, ser el proveedor de su grupo familiar primario, ¿no es cierto? Es decir, ser el proveedor de los dineros necesarios para la subsistencia de su familia. Entonces, uno de las primeras cuestiones que los estados en general advierten era que se necesitaba dar algún tipo de respuesta cuando ocurrían estos infortunios, estos accidentes, cuando existía un accidente en el trabajo. Es es real, indiscutible, que la maquinaria existente en esa época, ¿no es cierto?, que hablamos en los albores del siglo XX, en la Argentina, sobre todo, eran rudimentarias. O
sea que la posibilidad de que se produzca un accidente de trabajo, un infortunio laboral, era muy probable. Había altas posibilidades de que se produzca este acontecimiento, esta contingencia. Eh, Se habla de contingencia, es un término jurídico, cuando un hecho o una cuestión puede o no ocurrir. Eso es una contingencia. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo es una contingencia, no es una contingencia triste. Se supone que es una contingencia, digamos, esperada por el matrimonio o por los padres. Este, pero no deja de ser una contingencia. ¿Por qué? Porque ese hecho, el nacimiento de un hijo, produce que unos gastos extras en la economía del grupo familiar. Entonces esa contingencia produce una disminución de los ingresos normales del grupo familiar. El nacimiento de un hijo, digamos, o cuando el hijo va a la escuela, ¿no es cierto? Por eso es que se pagan las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son, digamos, en algún punto una manera, no tal vez la mejor, pero sí de tratar de disminuir la incidencia que tiene ese gasto extra o fuera de lo normal en los ingresos del grupo familiar. Eso es, en general, lo que se quiere hacer con los subsidios o el subsidio, digamos, familiar, etcétera. Es decir, tratar de solventar de alguna manera la deficiencia en los ingresos del grupo familiar. En este caso, también hay una contingencia. El accidente es un hecho, en principio, no querido. No querido por el accidentado y no querido por el dueño de la empresa. Es una contingencia, es un hecho fortuito y que no puede quedar en que el trabajador no puede trabajar más y no puede, digamos, solventar ni a sí mismo ni a su grupo familiar. Razón por la cual el Estado debía de alguna manera, debía de alguna manera intervenir y dar algún tipo de respuestas para que digamos, el accidentado tenga alguna salida en cuando se presentaba este infortunio o cuando se presentaba esta contingencia. No resulto ocioso decirles a ustedes que la primera ley en la Argentina que va a tratar esta cuestión es de 1915, la ley 9688. Fíjense ustedes que hasta ese momento que se dicta una normativa que iba a cubrir de alguna manera los accidentes, los infortunios laborales, es una de las primeras leyes laborales que se dicta en la Argentina. Hasta esa fecha no se había dictado ninguna ley de contrato de trabajo. La primera ley de contrato de trabajo que rige en la República Argentina es del año 1929, o sea, 14 años después de que se dicta una ley de accidentes de trabajo. Fíjense ustedes la importancia que tenía este hecho y la necesidad que veía quienes dirigían el Estado, quienes estaban manejando el Estado argentino en ese momento, que era una necesidad sentida de la sociedad de que se dicte alguna normativa que, digamos, que proteja a los trabajadores con este tipo de contingencias. Sí, se habían dictado algunas normas laborales con anterioridad, pero las primeras datan desde 1902 a 1900, hasta 1929, que se dicta una ley compacta de ley de contrato de trabajo, pero las normas que se dictaban eran normas aisladas. O sea, por ejemplo, el descanso dominical,
la regulación del trabajo de mujeres y menores, pero muy rudimentarias, no una protección como la que tenemos hoy en día para el trabajo de menores y mujeres. Em, Era rudimentaria la legislación, pero ya se comenzaba a trabajar en eso, pero no como un cuerpo orgánico como el que tenemos hoy en día, sino en situaciones para situaciones muy especiales. Y casi todas las situaciones que se protegían eran las que estaban eh, en principio vinculadas a la actividad industrial y comercial, no hacia la actividad en las zonas rurales. Las zonas rurales tuvieron que esperar hasta el año 1944, si no mal recuerdo, para que empiecen a tener una verdadera e incipiente protección laboral. O sea, no tienen la total protección la actividad agropecuaria, o sea, en las zonas rurales, sino hasta el año 1976, que le mejora muchísimo al trabajador del rural, pero tampoco es completa, y sí se completa y se mejora incluso con relación al trabajo de la industria en el año 2012 con el dictado de una nueva ley para el trabajador rural. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que en la primera ley de 1915, el trabajador rural no estaba incluido entre los trabajadores beneficiarios de la ley de accidente de trabajo. Era únicamente para los trabajadores del comercio de la industria y de los trabajadores de los ferrocarriles argentinos. Eran esos los trabajadores que estaban protegidos. Ciertamente en las zonas rurales las posibilidades del accidente de trabajo como se lo conocía o se lo establecía en esas épocas no era tan frecuente, pero la legislación siempre estuvo un poco olvidada para los trabajadores, la legislación laboral me refiero, para los trabajadores, digamos, del campo, ¿no es cierto?, de las zonas rurales. Esto, entre otras razones, tiene como causa que el sindicalismo argentino eh, digamos, nace alrededor de las fábricas, ¿no es cierto? Es decir, en las ciudades. O sea, es por eso que digamos que el reclamo, el reclamo, digamos, sindical estaba, estaba, digamos, en las ciudades, en donde estaban las fábricas, no en las zonas rurales. En las zonas rurales incluso hoy en día el sindicalismo es opaco, es chato, no tiene, digamos, una fuerza negociadora que sea de importancia, eh, muchas veces por distintas razones, porque en una fábrica o en una empresa, los trabajadores trabajan todos o un gran número de ellos en un ámbito físico reducido, hay un contacto más diario en la zona rural, los trabajadores son más dispersos, o sea, es mucho más difícil, digamos, organizar sindicalmente a los trabajadores de los ámbitos rurales. Eso no es porque lo diga yo, sino es que más o menos es lo que uno ve en la realidad, ¿no es cierto? No, estas cuestiones eh, son siempre, se tienen que tener presente lo que uno ve en los hechos, en las realidades, porque de los hechos nace el derecho. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros no podemos dictar. Nosotros digo, cuando hablo como argentino, ¿no? Yo no dicto leyes personalmente, ningún tipo de ley, ni en mi casa mando. En mi casa manda el primero están hasta el gatito antes que yo. Este, Se dictan leyes en los pueblos
por los hechos, es decir, son los hechos, las realidades materiales de las situaciones que van produciéndose en una sociedad determinada, lo que hace que el legislador dicte una normativa para regular eso. Eso es la regulación. No tiene sentido de que, supónganse ustedes, llegando al absurdo, se dicte una ley, está prohibido caminar descalzo por la luna. ¿Para qué? ¿Quién se va a aplicar? ¿Dónde se va a aplicar esa ley? ¿Dónde hay una realidad para que se aplique esa ley? ¿Me entienden? O sea, una ley tiene, para que tenga vigencia y sirva, tiene que ser aplicada a los hechos que se produzcan donde va a tener vigencia esa norma. Entonces, con esto le quiero decir que es importante que la sociedad pida cada vez que entienda que hace falta una normativa para regular una determinada actividad. Supónganse ustedes la actividad que se realiza por la web, los trabajadores que trabajan a distancia no tenían una regulación laboral específica. Y esto es lógico. ¿Cómo va a tener una relación laboral específica el que trabaja desde su casa si la ley de contrato de trabajo que tenemos en la Argentina data del año 1974, con la reforma fuerte del año 1976 y algunas otras reformas que se hicieron posteriormente? Pero en el momento de que se dictaron esta normativa, el teletrabajo o el trabajo a distancia no existía. E incluso, ¿cómo podemos nosotros determinar que un accidente de trabajo se produjo en la casa del trabajador mientras estaba trabajando por teletrabajo, es decir, trabajo a distancia? ¿Cómo determinamos, cómo probamos que ese accidente de trabajo se debe a que se ha producido y que es responsable del trabajo? Si está trabajando en la casa, no está trabajando en la empresa. Por supuesto, vamos a tener que llegar a la conclusión de que ha sido un accidente de trabajo por las circunstancias que rodeen ese infortunio. Pero no va a ser sencillo. ¿Cuáles serán las circunstancias? Bueno, si tiene un horario de trabajo, supónganse ustedes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y el accidente se ha producido a las 10 de la mañana adentro de la casa del trabajador, podremos decir que el accidente ese tiene como origen el trabajo. Podremos o no. Habrá que ver qué tipo de pruebas podemos tener. A ver si lo llevamos al campo de ejemplo, siempre es mucho más fácil para entender. Si yo estoy trabajando en el ámbito físico que me provee mi empleador, o sea, estoy en mi oficina y mi oficina está en el domicilio del empleador, está en la empresa, yo estoy dentro de la empresa trabajando, se rompe una araña, una viga de la ley, se cae la mampostería del techo y me lastima. Es un accidente de trabajo. Yo estoy en mi trabajo, 10 de la mañana, se cae la mampostería del techo, me lastimo un brazo, me lastimo el hombro, la cara. Es un accidente de trabajo. La misma situación llevada al domicilio del trabajador también sería un accidente de trabajo. Se cae la mampostería del techo de la casa del trabajador y lo lastima. Pero ustedes dirán, pero si es la casa del trabajador, sí está bien, es la casa del trabajador. Pero en ese momento que se produjo a las 10 de la mañana, era un horario de trabajo. Y ese riesgo de que se caiga la mampostería en la casa del trabajador no es del trabajador. Ese riesgo es riesgo empresario, porque quien dispuso la condición de que se trabaje en la casa del trabajador es la empresa. Es la empresa la que dio la orden o dispuso de que se podía trabajar desde la casa por la vía de la internet, la vía de la web. Profe, una Sí, pregunta. sí, sí, Y sí. si, por ejemplo,
uno está trabajando en su casa y se levanta, no sé, a prepararse un té y se quema con una pava. Sí, Eso sí. también entra en eso, también Y entra. claro, claro, Oh, yo le puse un ejemplo de la mampostería porque quería ser un poco, disculpe usted la palabra, quería ser un poco grosero con el ejemplo para que se entienda. Pero hay ejemplos que son muy finitos, pero muy finitos como el que usted me está claro, poniendo. O claro. por ejemplo, se levanta de la silla, tropieza con la pata de la mesa y se dobla el tobillo. Eso es un accidente. Y es un accidente de trabajo, porque estaba trabajando, se levantó para ir al baño, para hacerse el té, como usted dice, o se quemó haciéndose el té. Incluso el ejemplo que yo le pongo de que se golpea con la pata de la mesa es más finito que el que usted me pone, porque si se quema con la pava quedan vestigios de que se ha quemado con la pava, del accidente de trabajo en sí. No que el otro, de que se ha doblado el pie, se lo puede haber doblado el pie en otro lugar, en otro horario, y estamos aduciendo de que es un accidente de trabajo. ¿Me entiende? O sea, son situaciones muy difíciles de probar. Una vez probada, es un accidente de trabajo. ¿De quién va a depender la prueba? Esa es la pregunta del millón. La prueba del accidente de trabajo no está en cabeza del trabajador. O sea, el trabajador lo único que tiene que probar es que sufrió el accidente. Entonces yo tengo que alegar, yo trabajador, tengo que alegar que me levanté de mi lugar de trabajo para hacerme un té y que es común y que tengo permiso de la empresa para hacerme el té. Y cuando me decía el té me quemó la mano. Es todo lo que yo tengo que decir. El empleador o la ART que conteste la demanda deberá probar que yo me he quemado la mano en un lugar distinto. O sea, la carga de la prueba en contra de las manifestaciones del actor, del trabajador, digamos, es a cargo de la aseguradora del riesgo de trabajo. Y para ello le va a ser muy difícil acreditar que el accidente que estamos hablando se ha producido en otro ámbito que no sea el ámbito donde se está prestando el servicio en esos momentos. Creo que con eso más o menos le queda claro la pregunta que me hacía la señora. Continuando con el tema, les decía yo que en el 1915 se dicta esta normativa y esta normativa cubría el accidente de trabajo y cubría la enfermedad profesional. En este punto quería yo decirles que debemos entender por, eh, por, este, por accidente de trabajo. En ese sentido, por favor, me disculpan un segundito, ya estoy con ustedes. Disculpen la interrupción, pero bueno, no, si les digo qué era, se van a enojar conmigo. Resulta que uno de mis gatitos me estaba arañando la tela y se le iba a agarrar la uña y era un problema. Pero bueno, ya está. Eso me pasa por tener animalitos en la casa. Le decía entonces que se cubrían dos tipos de contingencias en la ley de 1915: el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿Y qué sería la enfermedad profesional? La enfermedad profesional es una contingencia que sufre el trabajador en su salud
por estar expuesto a, digamos, estar expuesto en una situación ambiental a distintos componentes que pueden afectar, digamos, la salud de ese trabajador. Eso también, y ahí es una cuestión que la ley es bastante, ¿cómo les diría yo? Bastante difusa, porque no tenemos o no se tenía en ese momento una especie de listado de cuáles serían las distintas enfermedades que estarían, digamos, cubiertas por por esta contingencia. ¿Cuáles serían las enfermedades que se considerarían que son derivadas digamos, del trabajo? Porque existen enfermedades que sí son claramente derivadas del trabajo, por ejemplo, aquellas personas que trabajan con plomo tienen digamos, están expuestas y tienen muchas más probabilidades de sufrir saturnismo, que es una enfermedad importante en la sangre, por el manipuleo del plomo. Es decir, está la enfermedad vinculada con la actividad en la cual el trabajador la actividad en la cual el trabajador presta los servicios. Es decir, está muy vinculado con lo que hace y con el ambiente en donde lo hace. Es decir, para nosotros saber si una enfermedad es profesional o no, tenemos que hacer un análisis de lo que el trabajador hace o con lo que trabaja y dónde trabaja. Es decir, no basta solamente con una causa directa entre el trabajo y el trabajador, sino también tiene que haber, tiene que contribuir a eso el ambiente laboral. Es decir, es una conjunción de cosas que hacen que esa actividad le haya producido, que la actividad laboral le haya producido la enfermedad que porta el trabajador. Como esto era tan complicado, era una situación muy difícil de determinar, de difícil probanza. Como ustedes verán, es muy engorroso determinar si una enfermedad era profesional o no era profesional. Entonces, el Estado, a ver, le tengo que contar un poco más. Como era de difícil, digamos, dilucidación, si estábamos en presencia o no de una enfermedad que era derivada del trabajo, quien fue creando una especie de jurisprudencia sobre la cuestión fueron los tribunales, es decir, conforme a las distintas probanzas que se daban en las distintas causas, en los distintos pleitos con distintas alegaciones de enfermedades, se fue creando una especie de jurisprudencia que cada vez era más, o en todo caso, cada vez era menos rígida, por lo cual se fueron considerando como enfermedades profesionales muchas enfermedades que no eran enfermedades propiamente del trabajo, que no eran enfermedades en todo caso que se habían producido propiamente por el trabajo del trabajador. No nos olvidemos que nosotros como trabajadores, el ser humano, a los 20 años no tiene nada, a los 40 tiene poco y a los 60 puede tener mucho. Y no por eso va a ser todo culpa del trabajo. Si yo trabajo en una determinada empresa, no sé, si soy vendedor de comercio y tengo una patología de una hernia de disco y yo trabajo en un negocio donde se venden camisas, y bueno, tengo que ver
con mucho detalle si esa hernia de disco puede haberse producido por manipular camisa. Ahora, si yo trabajo en una empresa en donde mi labor es bajar bolsas de harina de 30 kilos y apilarla, y bueno, entonces ahí, con el movimiento de levantar la bolsa, de ponerla al hombro, de trasladarla, de volverla a bajar, ¿no es cierto? Ahí podemos hablar que la hernia de disco puede estar vinculada al trabajo o puede dar, puede haber sido el motivo por el cual el trabajador padece una hernia. No sé si me hago entender un poco cómo es. Es siempre muy difícil esta prueba. Por eso es que se fue generando esta especie de jurisprudencia de los tribunales año a año, y se produjo un quiebre en el sistema que se comenzó a llamar la industria del juicio. Es decir, que había una industria del juicio. Todo pasaba a ser una, un tema de cualquier lesión que tenía el trabajador pasaba a ser una lesión provocada por la actividad laboral que realizaba. Con lo cual se rompió el sistema. Se rompe el sistema porque entonces, en esa época que le estoy hablando, que no son pocos años, ¿no? O sea, estamos hablando más o menos desde la década del 50 hasta los años 90. O sea, estamos hablando 40 años seguros, largos, donde esta industria del juicio rompió toda ecuación posible que había en las compañías de seguros que aseguraban estos tipos de riesgos. O sea, dejaron de asegurar las compañías de seguro, como hacía en algún momento, dejaron de asegurar las ruedas de auxilio de los autos o los pasacasés de los autos porque los robaban todos los días, entonces eso deja de ser un negocio para la empresa. La empresa de seguro, no se olviden ustedes, es una sociedad anónima que lo que busca son ganancias, no es que aseguran porque son buenos, no, ellos aseguran porque es su negocio. Ahora, si su negocio deja de ser rentable, van a dejar de cubrir ese riesgo, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso dejó de ser rentable para las empresas aseguradoras de los seguros y no se volvió a asegurar esta contingencia. ¿Qué trajo como consecuencia esta situación? Esta situación trae como consecuencia que en tribunales ganaban los juicios, pero no podían cobrarlo los trabajadores porque el empleador estaba en quiebra. O sea, no había quien lo pague a- al, al juicio. O sea, como decíamos en tribunales cuando ejercía, decíamos, tiene un lindo juicio y colgó la sentencia en un cuadro porque no hay a quien cobrarle. Entonces era necesario que el Estado interviniera nuevamente de otra manera para paliar esta situación que se daba en la contingencia de la enfermedad profesional, no así en las otras contingencias que teníamos, que estaba prevista en la ley. Entonces, volviendo para atrás, retomando, teníamos 1915, teníamos dos contingencias. Una, que es la que estábamos hablando, que es toda la enfermedad profesional, que después ya le voy a decir yo cómo estamos actualmente con ese tema. Y el otro era el accidente de trabajo, que el accidente de trabajo era, lo definía la ley, y se lo define en la doctrina y en las sentencias, y bueno, y en todos los, si entramos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, también vamos a ver que siempre hay una definición, y la definición es que accidente de trabajo es todo acontecimiento o todo hecho súbito y violento que produce una disminución en la salud del trabajador producido por el trabajo, ¿no es cierto? Es decir, todo acontecimiento súbito y violento producido por el trabajo en la salud del trabajador. Ese era
como lo tenía definido en 1915. Es decir, que era accidente de trabajo cuando el trabajador se cortaba el dedo, se le amputaba el brazo, o lo que sea, en el trabajo, como consecuencia del trabajo que estaba realizando. ¿Mm? O sea, por el hecho del trabajo. Así decía la ley, entonces se consideraba accidente de trabajo. Volvemos. ¿Cuál es la ventaja de esto para el trabajador? La ventaja para el trabajador es que él lo único que tenía que acreditar era que se había lesionado el brazo, el dedo, la pierna, la rodilla en el trabajo. Ya por el solo hecho ese, ya es accidente de trabajo. No necesitaba ningún otro tipo de acreditación. Si el empleador discutía esta situación, este hecho, discutía la existencia de este hecho, debía acreditar que había sido producido en otro lado, que no era un accidente de trabajo, una prueba a cargo del empleador en cabeza del empleador. O sea, el trabajador simplemente se limitaba a decir, tengo este daño y este daño me lo he producido haciendo tal tarea. Ahí terminaba toda la manifestación del trabajo. Pero con el paso del tiempo, advirtieron que había muchos accidentes de trabajo que se producían cuando el trabajador estaba en las pausas que hay, por ejemplo, para comer, por ejemplo, las pausas que hay para ingresar al trabajo, es decir, muchas veces ingresan a las 8 de la mañana al trabajo, pero llegan a las 7, a 8 menos cuarto, porque tienen que cambiarse, ponerse una ropa especial para trabajar. Y eso no estaba cubierto porque la ley decía que es por el hecho del trabajo, y ese no es hecho del trabajo, eso es, en todo caso, ocasión del trabajo. Y había otros accidentes que se producían, por ejemplo, cuando el trabajador iba a la casa, cuando salía del trabajo iba a la casa, o cuando salía desde su casa para ir al trabajo. Entonces, en los años 40, 44, 45, ¿no? No la tengo claro, por un decreto ley se modificó, esta definición de accidente de trabajo y se introdujo una palabra que era por el hecho, como decía antes, o en ocasión del trabajo. Al poner la palabra ocasión en el trabajo, se le dio cobertura a estas situaciones que son por ocasión del trabajo, como ser el accidente que se produce desde la casa del trabajador al trabajo o del trabajo a la casa del trabajador, que es el accidente in itinere, que sería la tercera contingencia que está cubierta por la ley de riesgo del trabajo desde los años 40, ¿no es cierto?, de la mitad de la década del 40 hasta la fecha. Hoy en día están cubiertas esas tres contingencias: el accidente de trabajo, el accidente in itinere y la enfermedad profesional. Nada más que la legislación cambió. Hoy tenemos otra legislación, tenemos otros responsables, otra forma de establecer la, digamos, la relación que hay entre estas contingencias y la salud del trabajador. Bueno, nos resulta, en todo caso, resulta de suma importancia que a esta altura de esta clase yo les tenga a ustedes que hablar de otro instituto que tenemos en la legislación laboral argentina, que se encuentra estrechamente vinculado al accidente de trabajo, que es lo que nosotros conocemos como accidentes y enfermedades inculpables. Y yo le había dicho hace un rato que
la legislación argentina dictó su primera ley de contrato de trabajo en 1929. A partir desde esa fecha se fue regulando este instituto de los accidentes y enfermedades inculpables que tiene su culminación en 1974 en la ley 20.744, que la ley 20.744 es la ley de accidentes, perdón, es la ley de contrato de trabajo que rige en la República Argentina. Esta ley ha sufrido modificaciones importantes en 1976 y luego ha seguido sufriendo modificaciones hasta el día de hoy de menor cuantía, pero son modificaciones que más que nada fueron adecuando esa, esa ley a las nuevas necesidades que tenemos en el campo laboral en la actualidad. Pero siguió y sigue manteniendo la numeración de 1974 a la fecha. Este, ahora bien, existe en la vida laboral algunas situaciones que interrumpen el contrato laboral por alguna razón, y en este caso por una razón de un accidente o de una enfermedad, y que el Estado, la ley, el legislador entiende que no tiene que ser motivo de la ruptura del contrato de trabajo. A ver si lo explico un poquito mejor. La idea de la ley de contrato de trabajo, la vieja idea de la ley de contrato de trabajo, digo la vieja idea porque hoy, a fuerza de lo que veo día a día, pareciera que algunos parámetros van cambiando. Pero la vieja idea de la ley de contrato de trabajo, y así está legislado en la ley de contrato de trabajo, a eso apuntan las normas vigentes en la actualidad, es que el trabajador ingrese a trabajar y ese contrato de trabajo termine cuando el trabajador está en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. Es decir, la idea de la ley, la idea del legislador desde los años, desde el comienzo del siglo pasado, o sea, la fecha, sigue siendo, porque siguen estando vigentes las normas, es que el trabajador formalice un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo se mantenga en el tiempo. Que no haya situaciones fortuitas que corten ese contrato y que produzcan la ruptura del contrato, ¿no es cierto? Es decir, que afecten de tal manera que se produzca la ruptura del contrato. Si lo llevamos al campo del ejemplo, no existe en ningún tipo de contrato de ninguna naturaleza situaciones como las que vamos a hablar ahora. O sea, si yo tengo un contrato de alquiler de una propiedad, si yo no pago el alquiler, se rescinde el contrato, me hacen juicio, me sacan, ¿no es cierto? Esa es la legislación. Acá, en el contrato de trabajo, basado en ese concepto de permanencia del contrato, ¿qué pasa si yo, trabajador, tengo un accidente de trabajo, perdón, tengo un accidente que me impide trabajar? Por ejemplo, a mí me gusta jugar al fútbol, voy con mis amigos a jugar al fútbol el día domingo en la canchita de la vuelta, tengo la mala suerte de que se me quiebra el brazo, me ponen un yeso y me dicen, usted no tiene que laburar 3 meses porque no puede trabajar, vaya a casa. Entonces yo, ¿qué le voy a decir al empleador? ¿Qué le voy a decir yo con el que tengo el contrato? Oiga, me he puesto a jugar a la pelota y el coso me va a mirar y me dice a mí que me importa. Usted tiene que trabajar, si no trabaja,
váyase a la casa, se termina el contrato, se termina todo. Es culpa tuya, no es culpa mía. ¿Me entiendes? Entonces eso, la ley busca o trata de evitar esa situación con este instituto que se llama accidente y enfermedades inculpables. ¿Por qué inculpable? Porque no tiene la culpa, es inculpable, es sin culpa del trabajador y es sin culpa del empleador. Porque si fuera por culpa del trabajador, estaríamos en presencia de un delito, ¿no? Tiene que ser sin culpa del trabajador. Y por otro lado, tiene que ser sin culpa del empleador. Porque si es por culpa del empleador, estamos en presencia como mínimo de un accidente de trabajo o de otro delito mayor. Entonces la ley debía dar una respuesta ante esta situación y por eso creó y estableció este instituto. Nosotros le llamamos instituto a cada una de las regulaciones que tiene la ley de contrato de trabajo en cada situación que se pueden plantear en la vida de ese contrato. Y una de las situaciones que se puede plantear en la vida del contrato es esta interrupción no querida, pero que existe. Entonces, la ley reguló el instituto de los accidentes y enfermedades inculpables. ¿Y cómo lo reguló? ¿Qué estableció? Y ninguna de ellas Eh, pasa retiro aire, ¿cierto? No. estableció, Este me dice ahora, porque me mandó a hacer el control, lo que no me pidió fue ¿está T4. abierto está T4 me abierto pidió. un micrófono? Pidió TCH, Está abierto no un la micrófono. vitamina D de. No, la vitamina. Sí, bueno, seguimos. Entonces estableció la ley que en caso de un accidente o de una enfermedad inculpable, es decir, donde el trabajo no tiene nada que ver, es inculpable al trabajador porque tampoco lo pudo prever y no tiene la culpa, y es inculpable para el empleador porque tampoco tuvo la culpa. Supongamos una persona que tuvo COVID o una persona que se resfría y que le dan 7, 8 días, 10 días de reposo porque tiene, digamos, una gripe fuerte, que la única forma es con la medicación y el reposo. En ese caso, el trabajo no tiene nada que ver, el trabajador no tiene culpa. Y el empleador tampoco tiene culpa. La culpa acá está asimilada al dolo, ¿no? Cuando no hablo que no tiene culpa es porque fue sin intención, porque si fuera con intención ya estamos en otra situación. Yo no creo que nadie se engripe con intención. Lo normal es que sea sin intención. Ustedes me podrán decir, bueno, pero se engripó porque andó descalzo, andó en medio de la nieve en cuero. Está bien, pero no hay un dolo en eso. Sigue siendo sin intención, no es una actitud dolosa. Una actitud dolosa sería que yo agarre el cuchillo y me lo corte el dedo, de gusto, no sin querer. ¿Me entiendes? Si me lo hago sin querer, bueno, me corto el dedo sin querer con el cuchillo. Pero si yo agarro el cuchillo o agarro mi mano y lo meto abajo de la sierra en la carpintería donde trabajo y lo hago con intención, ya no es sin culpa, es con dolo. Ya soy culpable yo. Estaría eximido el empleador en ese caso. Estaría eximido la RT. No sería un accidente de trabajo. Pero eso lo tiene que probar la RT. La RT tiene que probar que el trabajador puso, digamos, con intención de cortarse la mano en la sierra. Es una prueba imposible, le diría yo. En los 30 y, creo que no, que 30, 41 años de abogado haciendo esto, no he visto nunca que sea ese tipo de cosas con intención. No digo que no haya existido. Por ahí existía, se quería suicidar y se ha tirado. Bueno, pero hay que probarlo eso, ¿no? Hay que probarlo. Eso es de muy difícil prueba.
Lo que nosotros damos en el mundo de los hombres es la justicia de los hombres. No podemos dar una justicia divina. Nosotros damos la mejor justicia que podemos dar como ser humano. Así que por ahí el ser humano se puede equivocar y dictar una sentencia o algo o dirimir alguna cuestión y que no se le haya dirimido la cuestión como realmente debería ser. Pero es que es por muestreo, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo hacer 100 sentencias y bueno, capaz que me equivoco en dos o en tres, por eso están los jueces, están las cámaras de apelaciones que revisan la sentencia que ha hecho el juez y está la corte como último revisor de los fallos que han hecho los tribunales inferiores y que va a revisar si el fallo que ha realizado la Cámara está bien, o sea, pero de última, la última sentencia que se dicte por la Corte también va a ser una sentencia dictada por seres humanos que son falibles, que no podemos equivocar. O sea, ese es el punto. Lo que hay que tratar es de equivocarse lo menos posible, pero bueno, pero sí nos podemos equivocar. Sí nos podemos equivocar todos, todos, todos. Todos y en cualquier profesión. Entonces le decía yo, y cuando me salgo de un poquito del tema, me olvido el orden que traía en mi cabeza. Pero bueno, les decía yo que estábamos en los accidentes y enfermedades inculpables. Les decía que el accidente y enfermedad inculpable está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 208 a 213. Este instituto se aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia, pero de la actividad privada, no de la actividad pública. La actividad pública se aplican los estatutos del empleado público de cada provincia y de la nación, pero también tienen normas equivalentes a esta normativa. Cada estatuto de empleado público de cada provincia son a veces distintos. Yo no puedo explicarle a ustedes cada uno de los estatutos de cada provincia, ni los conozco, pero sí sé que tienen estatuidas las mismas disposiciones. Puede variar mínimamente en los días que les correspondan por cada accidente o enfermedad inculpable. La ley de contrato de trabajo, que es para la actividad privada de todo el país, porque es así, es para todo el país igual, establece dos plazos, un plazo de 3 meses y un plazo, perdón, tres plazos, un plazo de 3 meses, uno de 6 y uno de 12. Entonces nos dice que cada trabajador o trabajadora que tenga menos de 5 años de antigüedad y que no tenga cargas de familia, o sea, que no tenga hijos, que no tenga mujer, que no tenga nadie que esté a su cargo, va a tener un plazo de licencia paga de 3 meses. Si ese mismo trabajador tiene cargas de familia, o sea, si tiene hijos a cargo o padres a cargo, la licencia es de 6 meses al año, que es una licencia paga. Y si es un trabajador de más de 5 años de antigüedad, si no tiene carga de familia, 6 meses, y si tiene carga de familia, 12 meses de licencia paga. Ahora bien, ¿quién paga esta licencia? Y esa fue la disyuntiva con la cual se encontró el Estado cuando dispuso esta norma, el legislador. En realidad, este pago debería realizarlo la seguridad social, porque no tiene la culpa el trabajador, no tiene la culpa el empleador, y queremos que el contrato no se rompa, queremos que el contrato continúe. Entonces, el Estado
advirtió que el único que podía afrontar esta situación, el pago de estas situaciones, era el empleador. O sea, no podía la seguridad social del Estado hacer frente a los montos que significa esta contingencia. Son muchísimos. Imagínense ustedes que la persona que sufre, que tiene digamos, que se ausenta del trabajo porque tiene una gripe, porque tiene esto, porque tiene aquello, le ha pasado esto, aquello, son cientos de miles de jornales diarios que debería pagar el Estado y que es de difícil control y todo eso es tremendamente engorroso para que el Estado se haga cargo y aparte, menos que menos, ¿no es cierto?, pueda afrontarlo económicamente. Entonces esta situación quedó en cabeza de los empleadores. Son los empleadores los que deben afrontar el pago de esta contingencia, sin tener culpa alguna, pero la tienen que pagar. Por supuesto que nada es gratis, porque siempre hay que ver un poco más allá. Digamos, esto el empleador lo carga en el costo del producto. Esto es parte del costo laboral. A nosotros nos duele cuando decimos, a mí personalmente, sobre todo yo que estoy muy vinculado al derecho del trabajo, de alguna manera me siento tocado cuando los contadores me dicen, el ser humano es un costo más en el proceso, pero en el fondo yo sé que tiene razón, yo me resisto, pero sé que tiene razón. Es decir, todo lo que el trabajador le cuesta al empleador es un costo más en el proceso laboral perdón, en el proceso de costo del producto final. O sea que si el empleador sabe, porque lo sabe desde el primer día, de que en algún momento se tiene que hacer cargo de este tipo de contingencias, ¿no es cierto?, por enfermedades o accidentes inculpables, y bueno, dirá, esto representa un 1% más en el costo del producto, ¿eh? Hay que cargarle un 1% más por las dudas, porque no sabe ni siquiera si lo va a pagar, cuándo lo va a pagar, pero él ya lo carga por las dudas. Cuando haga el costo, ¿no es cierto? El costo de lo que produce va a poner este tipo de gasto, así como pone los impuestos. O sea, los impuestos los vuelca en el costo del producto. Yo pago esto de impuestos, entonces pago el 27% de impuestos. Listo, el 27%. Me cuesta el producto 10 pesos, tengo 27%, 2 pesos con 70 de impuestos, le cargo un 1% por este tema, le cargo el 1% porque estoy afiliado a la RT, le cargo esto otra cosa por tal. O sea, es así se hace el costo y después sale y al último se le carga, ay, yo quiero ganar el 30% y le cargo el 30%. Y ahí sale el costo final del producto, digamos. Entonces, cuando me hablan a mí y me dicen, el trabajador es un costo más del producto, yo me siento retocado, me duele, pero no puedo desconocer que cuando se hace el costo de algo, se tiene que contemplar todas las situaciones. Y una de las situaciones que se tiene que completar, tener en cuenta, es la situación que podría eventualmente, porque esto es eventual, ¿no es cierto?, que pueda sufrir en la baja de algún tipo de trabajador por este tipo de contingencia. Entonces le decía yo de que tiene 3 meses si tiene menos de 5 años y no tiene carga de familia, 6 meses si tiene más de 5, tiene menos de 5 y carga de familia, 6 meses si tiene más de 5 sin carga de familia y 12 meses si tiene más de 5 con carga de familia. Todo ese tiempo, esos plazos, se los debe pagar el salario el empleador. Y aparte de eso, aparte de esa situación, el empleador, vencidos los plazos estos de 3, 6 o 12 meses, si el trabajador no obtiene el alta, si no obtiene el alta, tiene que conservarle el trabajo por un año más.
Es decir, deja de pagar los salarios en los plazos que sean, ya sean de 3, 6 o 12 meses, pero a su vez debe conservar el trabajo por un plazo de un año. Es una conservación del puesto de trabajo. Esto es así porque vencido esos 12 meses de reserva del puesto de trabajo, el contrato de trabajo, digamos, se disuelve y no tiene que pagar ningún tipo de indemnización el empleador al trabajador. O sea, no le paga nada, cada uno a su casa. Pero si obtiene el alta el trabajador, tiene que volver a trabajar en la empresa o en la administración pública donde esté trabajando. Y acá pueden ocurrir distintas situaciones que sigan todavía afectando el contrato de trabajo. Porque uno dice, sí, pasaron supongamos, los 6 meses pagos o los 12 meses pagos. Pasaron, terminaron y el trabajador no obtiene el alta, pero bueno, la obtiene al mes siguiente o la obtiene ahí el último mes que le pagan el sueldo. Obtiene el alta, pero para ser grosero en el ejemplo, doy este tipo de ejemplo para que se lo entienda a veces mejor, tiene el alta pero con un brazo menos, porque perdió el brazo en este accidente o enfermedad inculpable. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el accidente, ha sido un día domingo que no estaba trabajando, chocó con el auto y se le cortó el brazo, tiene un brazo medio, lo cual le produce una incapacidad física para prestar la tarea. Al punto que esa incapacidad física para prestar la tarea le impida realizar el trabajo que venía realizando. Porque tal vez el trabajo que venía realizando necesitaba usar a dos manos. Entonces se presenta al empleador y le dice, bueno, yo ya estoy con el alta, tengo el alta, yo ya estoy sano. Y bueno, pero usted tiene un brazo menos, ya no puede hacer el trabajo que hacía. Entonces el empleador, una vez más, tiene la obligación de darle una tarea acorde a la capacidad residual que tiene este trabajador, y que la pueda realizar sin bajarle el sueldo. O sea, tiene que cobrar el sueldo que cobraba en la categoría que tenía, seguir subiendo de las categorías que le correspondan, no puede dejar de ascender en su trabajo y realizar una tarea que la pueda realizar. O sea, el empleador lo tiene que reubicar. En la administración pública, esto es mucho más sencillo porque la administración pública siempre va a tener un lugar técnicamente donde pueda trabajar con la disminución física que tenga el trabajador. La administración pública es tan amplio el campo de acción que puede tener el empleador, o sea, el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, comunal, que una reubicación siempre le van a poder dar. Pero en la actividad privada no es tan sencillo reubicarlo. Muchas veces no es tan fácil. Entonces, en ese caso, el empleador tiene la opción de dar por finalizado el contrato de trabajo pagando la indemnización, digamos, la indemnización reducida, que es la mitad de la indemnización que le tiene que corresponder al trabajador por despido incausado. Pero eso es una prueba que está a cargo del empleador. Lo usual es que el trabajador haga juicio por el otro 50% y lo gane, porque siempre, mal que mal, hay una ubicación dentro de la empresa para el trabajador que ha sufrido una disminución física. En los casos que yo he visto en mi actividad profesional, la mayoría de las veces se paga la indemnización total. A ver, de todas maneras, el empleador, digamos, viéndolo crudamente, tampoco quiere tener un trabajador que no esté en condiciones de cumplir la función que cumplía, porque
hay que ver cada situación en particular. Si estamos hablando de un trabajador que cumplió una función muy específica, supongamos un químico, y que tenga alguna dificultad en los ojos y no pueda ver digamos, por el microscopio, y bueno, yo necesito ese profesional, yo empresa, ¿no es cierto? No me, no me cumple le voy a pagar como químico para que esté sentado en un escritorio haciendo otra tarea. No sé si me entienden, ¿no? Si yo lo que necesitaba era el químico, no un empleado administrativo. Al empleado administrativo lo contrato por un lado y contrato un químico por otro, y lamentablemente a este trabajador lo dejo sin trabajo, le pago la indemnización y listo. Es una cuestión numérica. No, yo no digo que sea entendible, yo lo que digo que es una cuestión numérica, que para eso hay profesionales que lo manejan bien y que ellos no tienen los pluritos que podemos tener nosotros, aquellos que estamos vinculados al derecho del trabajo. Yo no puedo compartir esa idea, pero no puedo desconocer que existe, porque son decisiones empresariales que se toman de qué es lo que se va a hacer con un trabajador que tiene una incapacidad menor al 66% por un accidente o una enfermedad inculpable. Porque el accidente o enfermedad inculpable puede dar distintos grados de incapacidad. Si da menos del 66%, tiene que volver a trabajar. Si da un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, tiene que volver a trabajar. Y habrá que darle tareas acorde a la capacidad residual. ¿Por qué digo el 66%? Digo el 66% porque si tiene el 67% para arriba, 68, 70, 90, ya ese trabajador se tiene que jubilar, porque el 66% o más del 66% es lo que la ley de jubilación exige para que el trabajador se jubile por incapacidad. Entonces, en ese caso, que ha sufrido un accidente o una enfermedad inculpable, el trabajador se debe jubilar, tiene derecho a la jubilación, digamos, por invalidez. Y en ese caso, los requisitos no tienen nada que ver con la jubilación ordinaria. O sea, el hecho es que esté trabajando en blanco y no importa ni la edad ni la antigüedad. Lo único que interesa es que tenga el 66 o más por ciento de incapacidad. Es una incapacidad total, se considera el 67%, se considera ya como incapacidad del 100%, incapacidad total. Por eso es que tiene que jubilarse. De todas maneras, las personas que yo he visto en mi vida con 66% o más de incapacidad no están en condiciones de trabajar. No, no, está claro. Y lo que pasa que muchas veces uno ve personas que se jubilan con incapacidad porque tienen más del 67%, del 66% de incapacidad determinadas por las comisiones médicas. Y bueno, sí, lo que pasa es que las incapacidades se suman. Entonces tengo una incapacidad auditiva del 20%. Después tengo una hernia de disco que me sube a un 25 más y ya tengo un 45 y así llegamos a 66 o más para que se jubilen por incapacidad. Entonces por ahí uno la ve a la persona enterita y dice, pero si esa persona yo la veo bien, pero no tiene distintos grados de incapacidad en distintas partes de su cuerpo. En una enfermedad o en un accidente inculpable, lo más probable es que la incapacidad sea por una sola cuestión, ¿no es cierto? Si es un accidente, por una sola cuestión, ha quedado cuadripléjico, quedado en silla de ruedas, tullido, o sea, ha sido un solo hecho. No es la suma de los hechos como puede ser en otras circunstancias. En otras circunstancias, y lo usual es que cuando se le hace una revisación médica a un trabajador a través, digamos, de las comisiones médicas, que haya 4 o 5 patologías que tenga el trabajador y que formen un número de incapacidad, que puede ser más o menos del 66%, puede sumar
entre 5 patologías, un 22%, un 18%, en fin, porque tiene que sumar patologías, por ejemplo, psiquiátricas, ¿no es cierto? Es decir, siempre que se le produce un accidente, queda un problema, digamos, de salud, un temor del trabajador digamos, ese impacto del accidente de trabajo y que se traduce normalmente entre un 15 y un 20% de incapacidad en el trabajador residual. O sea, es como normal que un trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo, más allá de la incapacidad propia que le produce el accidente de trabajo, le haya quedado una secuela psiquiátrica que oscila entre el 10 y el 20%. Eso va siempre acompañado con cada accidente de trabajo, porque bueno, eso pareciera que quedamos, digamos, con ese temor. Yo nunca he tenido un accidente de trabajo, entonces no conozco la situación de carne propia, pero pareciera que el trabajador queda con una secuela, ¿no es cierto? Que los psiquiatras y los psicólogos siempre determinan entre un 10 y un 20%, más o menos por ahí de la capacidad laboral del trabajador. Parece que ese impacto, digamos, afecta eh, en la salud mental del trabajador. Eh, entonces, son distintos, digamos, porcentuales de incapacidad que un mismo trabajador puede tener cuando se le hace una revisación en su salud integral, que, digamos, bueno, que tiene que ser indemnizada y pagada hoy por la aseguradora de riesgo del trabajo. Chicos, no sé si podemos descansar 5 minutos, les pido, y seguimos. ¿Mm? ¿Te parece? Bueno, Sí, por favor. muy bien. Hola, ¿se me escucha? Seguimos, sí, seguimos. Ah, bueno. Bueno, les decía entonces que, digamos, en 1995, después de este periodo que yo le hablaba de lo que se conoció como la industria del juicio, que se ponía, digamos, muy complicado el cobro de los accidentes y enfermedades profesionales que, que podían haber sufrido los trabajadores. El Estado Nacional dicta una serie de leyes en donde se hace un acuerdo marco que se llamaba entre los empresarios, trabajadores y el Estado Nacional, y se dictan una serie de normativas regular, que iban a regular distintas situaciones en las cuales estuvieran involucrados empresas y trabajadores, ya sea entre ellas mismas o ya sea entre ellas con el Estado. Entonces, con ese famoso acuerdo marco que es del 15 de julio de 1994, se establecen distintas reformas, y así se reforma la ley de jubilaciones, la ley de sociedades comerciales, la ley de quiebras, la, entre otras normativas, y se pone en funcionamiento la ley de riesgo del trabajo. La ley de riesgo del trabajo es de septiembre de 1995 y con plena vigencia a partir del 1 de julio de 1996. ¿Por qué esta digamos, como la puesta en vigencia en dos periodos distintos? Lo que ocurre es que, como le había dicho yo
hace un rato, digamos, el tema de la enfermedad profesional era una cuestión difícil porque se había generado a través de las vías jurisprudenciales una, digamos, una amplitud de las enfermedades que eran originadas por el trabajo. Entonces, con esta nueva legislación se estableció como contingencia el accidente de trabajo, el accidente in itinere, o sea que es el accidente del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y la enfermedad profesional, pero ya aquella enfermedad profesional que se encuentre dentro de un listado que hacía el Poder Ejecutivo Nacional y que se revisa todos los años. Es decir, se listaron las enfermedades profesionales y ya no se queda librado al azar solamente, no quedaba librado al azar de lo que se consideraba en un juicio determinado como enfermedad profesional o no. Acá, bueno, ahora vamos a ir desmenuzando cada cosa. Y aparte, por otro lado, se crea una relación contractual entre el empleador y una aseguradora de riesgo del trabajo, que estas aseguradoras son creadas a ese único efecto, digamos, a asegurar a los trabajadores. Son distintas aseguradoras que se crearon a ese efecto, único efecto. Sociedades anónimas que su único, digamos, lo único que se dedicaban es a asegurar a los trabajadores, ya sean de cualquier ámbito, público o privado. Con el paso de los años se fueron fusionando, en la actualidad funcionan 5 o 6 aseguradoras de riesgo de trabajo, no mucho más, y normalmente las provincias se autoaseguran. Acá en Tucumán están autoaseguradas y en otras provincias del país también, cuando se trata de los empleados públicos. Y para la actividad privada hay 6 o 7 aseguradoras de riesgo de trabajo en el país. ¿Qué, digamos, qué trae de novedad esta ley? Trae de novedad esta aseguradora del riesgo de trabajo. Trae de novedad que son estos entes quienes van a responder cuando el trabajador sufra un accidente o una enfermedad profesional. Y trae como novedad que ya no va a ser únicamente la función de las aseguradoras estas de, digamos, de resarcir el daño sufrido, sino que el énfasis se va a poner en la prevención del daño. Es decir, se procura que el daño no se produzca. Es decir, bajar la alta siniestralidad que teníamos nosotros en el país. Es decir, procurando empresas más seguras y minimizando los riesgos del trabajo. ¿Esto cómo se iba a lograr o cuál era el método o con qué normativa se contaba? Y se contaba con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. La Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo es una ley del año 1972. Es una ley de avanzada, una ley con pocos artículos, pero con un contenido de normativo, o sea, de normas generales que tenían una amplitud y una cobertura de protección muy importante y que no tenía una recepción fuerte en lo que sería el sector empresario del país. A ver si lo explico un poquito mejor. Resulta ser que yo hace un rato atrás decía que las leyes se tienen que dictar según los hechos y las necesidades de cada sociedad. No podemos dictar
leyes que van a ser inaplicables. Por distintas razones no se van a poder aplicar o no van a tener el espacio necesario para aplicarse en nuestro país. Bueno, esta ley de higiene y seguridad del trabajo tenía esas características. Era una ley de avanzada que no estaba destinada, por así decirlo, a las necesidades de nuestro país, o en todo caso lo hagamos al revés, estaba destinada a lo que en el país tenía que ser las industrias y no lo era. No podían las industrias, las empresas cumplir con los parámetros de esta ley. Esta ley era muy avanzada. Desconozco el origen, pero tiene que haber estado originada en normativas de algún país muy industrializado y con mucha cobertura para la higiene y seguridad. Y digo esto porque esa ley tiene 28 artículos, si no me equivoco. Es una ley sencilla, pero con una amplitud de cobertura impresionante. Tal es así que esa ley recién fue reglamentada en el año 1979. Si era del 72, en el 79 recién la reglamentaron, con un decreto reglamentario 351/79, que tenía, no sé, como 500, 600 artículos, porque claro, ya iba reglamentando cada cosita que preveía esa ley. Y después una reglamentación, una reforma del año 2000 o 2002, que recién le pusieron un marco de importancia a la ley de higiene. ¿Y qué quiero decirle con esto? Con esto quiero decirle que en esa ley y con esas características es que se buscó que, y se necesitaba para que el marco de la ley del riesgo del trabajo pudiera funcionar desde el punto de vista de la prevención. ¿Por qué? Porque en esa ley nos dan las pautas que después se establecen en los decretos reglamentarios, que por ejemplo, para trabajar en la altura más de 3 metros, el trabajador tiene que usar un casco determinado, una bota determinada, unos guantes determinados. No sé si me entiende decir, esa ley lo que hace es tener el mayor grado de prevención posible en cada uno de los tipos de industria que tenemos en el país. Por eso esos decretos reglamentarios son infinitos, regulan hasta el más mínimo detalle de cada una de las actividades, digamos, industriales que pueda tener el país. Entonces, con esa ley de base es que se busca la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales. Es decir, busca la ley de 1995, la ley 24.557, que es la ley del riesgo del trabajo, hoy 24.557 y sus reformas 26.773 y 24.718. Son las reformas más importantes que tiene la ley. Yo no quiero dejar de decirles a ustedes que este es un instituto tan, tan especial, con tantas, digamos, dificultades, con tanto, digamos, mm, eh, aristas, que tiene una minuciosa, pero una minuciosa regulación. Existen decretos, leyes y resoluciones dictadas que yo, que soy un especialista en el tema, o que me considero que soy conocedor del tema, no las conozco a todas. Son, no sé, como 500 o más de 500 normativas referidas o vinculadas a la ley de riesgo del trabajo. Ahora, el sistema digamos, el esqueleto es el que yo les vengo diciendo. Trabajadores, empleadores y en el medio la ART, que es la que asume, ¿no es cierto?, el pago de las contingencias y el control estatal a través de la Superintendencia de Riesgo del Seguro. Es el organismo que está arriba viendo el funcionamiento tripartita de esta situación. ¿Qué establece la ley al respecto? Que todos los trabajadores, cualquiera sea la actividad que realicen, la actividad pública, privada, trabajadores
de casa de familia, etcétera, etcétera, tienen que estar el empleador obligatoriamente afiliado a una ART. La ART no puede negar la afiliación a ningún empleador y el empleador paga por ese seguro o esa ART una cuota, digamos, que está establecida y que paga, digamos, por el servicio que le va a prestar la aseguradora del riesgo del trabajo en caso de que ocurra un infortunio de trabajo. Como le decía, están incluidos funcionario, empleado público, trabajador en relaciones de dependencia y las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública, por ejemplo, alguien que haya sido, por ejemplo, presidente de mesa en una elección, los trabajadores domésticos, en fin, están eh, incluidos prácticamente todos los trabajadores. Ya hemos dicho qué es lo que es una enfermedad profesional, ya hemos dicho qué es lo que es un accidente de trabajo, hemos dicho qué es lo que es el accidente in itinere, que es el accidente del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. El in itinere lo pronuncio en latín porque así está puesto, in itinere, o sea, en el trayecto. Eso significa, está puesto en la ley in itinere, así se lo conoce en todos lados. Cuando ustedes lean algo, lo van a leer así, es en latín, no es que yo tenga ganas de hablar latín, pero bueno, esa es la palabra quedó así en latín históricamente y así la ley lo ha transformado en nuestra legislación este, con latín, ¿no? Eh, este accidente in itinere tiene una excepción, es decir, si el trabajador se dirige a otro trabajo o si el trabajador va a atender a un familiar directo, enfermo, no conviviente, o cuando se desvía de su trayecto por razones de estudio. En estos tres casos han sido creados por la jurisprudencia. En estos tres casos se dispensa el hecho de que no haya ocurrido el accidente entre la casa y el trabajo o viceversa. Porque en realidad no es que tiene que ser el camino más directo, porque por ahí yo tengo uno, dos o tres caminos para ir de mi casa al trabajo. El tema es que no se haya producido un desvío o engorroso o un horario. Si yo vivo a 5 cuadras de mi trabajo y entro a trabajar a las 10 de la mañana, si sufro un accidente a las 7 de la mañana, medio difícil que sea en el trayecto de mi casa al trabajo. No, medio que no, medio que escapa, ¿no es cierto? En esas situaciones son las situaciones en donde la aseguradora del riesgo del trabajo pueden poner algún tipo de pero, ¿no es cierto? Es decir, pero, y suena, digamos, grosero esa situación, pero supongamos que yo estoy a 5 cuadras de mi trabajo y bueno, puedo tener un camino o puedo elegir otro. No, no siempre tengo que ir por el mismo ni por el que sea más corto. Lo que sí tiene que haber es como una claridad que me dirigía al trabajo. ¿No es cierto? Es decir, si entro a trabajar, como decía yo, a las 10 de la mañana y sufro el accidente a las 10 menos cuarto, así esté por una ruta que no sea la más corta, estoy yendo al trabajo, ¿entiendes? O sea, esa parte siempre queda a criterio judicial, pero ustedes nunca se olviden que el derecho es esencialmente sentido común, es decir, el sentido común general. Sentido común, lo que la vida nos está diciendo y que le dice a todos más o menos lo mismo. ¿No es cierto? Eso sería, más allá de la ley, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque nosotros en una situación, y ustedes que no son abogados, se darán cuenta que no podemos aducir, yo la ley no la conocía. No, eso no es una excusa. Yo no le puedo decir a la autoridad judicial, uy, disculpe, juez, yo no la conocía la ley. La ley, para que haya seguridad jurídica en una sociedad,
la ley se supone conocida por todos. ¿Por qué? Porque sentido común nunca va a ser algo que esté fuera del sentido común. Entonces, la ley es conocida. Bueno, pero eso es, digamos, una utopía. Nadie conoce todas las leyes, es cierto, nadie las conoce, si yo tampoco las conozco. Pero la Disculpe, ley supone que las conocemos. Parte del precepto que nosotros las conocemos. Tenemos que conocerla. Por eso sabemos que si, si sacamos una, un arma y hacemos un daño a otro, sabemos que no tenemos que hacerla. Yo no la conozco, no soy penalista, no conozco la norma que me dice que no debo matar a otro, pero bueno, pero sé que existe, sé que está ahí, ¿no es cierto? Y no necesito ser abogado para saber que existe esa normativa. disculpe, Bueno, decíamos que tenían que estar asegurados todos. eh, eh, ¿Qué es lo que, digamos, profe, tiene? ¿Sí? ¿te puedo hacer un comentario de algo Sí, que sí, sí, hace dale, poco dale. tuve una capacitación de parte de la RT en el Sí, trabajo de provincia de RT, que se llama Camino a la Prevención? Y lo que me hablaban tema del itinere, que sí, es de la parte que se ve en ocasión del trabajo, viceversa, que también estaban las instancias, por ejemplo, te cubre vos declarás, creo que a la universidad, creo que sí, el trayecto, después, pero lo tenés que declarar y presentar el comprobante de alumno regular. Si sí. tenés un familiar Enfermo, internado, por ejemplo, no conviviente, sí. no, también que tiene que estar declarado en el Sí, legajo. Y si tenés otro trabajo en cual o sea, vos tu trabajo, hasta el otro trabajo te cubre la RT, no me acuerdo en cuál, porque vas a tener como dos RT por los dos claro, porque trabajos. una te cubre de un trabajo y Claro, después la otra te cubre de la otra parte, claro. sí, eso hay que Sí, sí, averiguar. es lo mismo que te he dicho yo, lo único que no les dije a ustedes, porque es una cuestión, digamos, controversial, es el tema de que tenés que informar dentro de las 48 horas, te dicen ellos. Y si yo Sí, tengo un familiar enfermo, no conviviente, porque me han dicho que ha tenido un accidente y yo estoy yendo al sanatorio ahora, no tengo 48 horas para firmar, ¿me entendés? sí. Para avisar. O sea, es discutible la normativa. Hay grises. Claro, la normativa que dice que tengo la obligación de informar. Distinto puede ser el tema cuando me dirijo a estudiar o a otro trabajo, sobre todo el de estudio, porque en el de estudio no tengo otra RT. En el del estudio, todo el giro, trabajo, supongamos trabajo, lugar de estudio y casa del trabajador, todo el giro eso lo va a cubrir la RT. En el caso de que yo tenga otro trabajo, la RT mía va a cubrir, la RT esta va a cubrir trabajo, otro trabajo, y la otra RT va a cubrir ese nuevo trabajo con la casa del trabajador. O sea que la que queda en el aire, que tal vez debemos informar, pero eso los jueces lo van a tomar como una falla formal de que no has informado de que que te dirigías a un lugar de estudio. Lo vas a suplir en el juicio con la inscripción, digamos, y que sos alumno regular. O sea, ese fallo, ese hierro de no informar, se va a suplir con eso. Es un error formal que el juez no va a dejar de dar el derecho al trabajador del, digamos, del accidente in itinere por esa cuestión. No, no, eso quédate seguro que no va a ser así, pero sí es, como vos dices, y lo dice la ley, artículo 6 de la ley 24557, te dice que se debe comunicar a la RT, al empleador. Mm. Y el empleador tiene la obligación de comunicar a la RT dentro de los plazos esos de 48 horas. Pero muy, muy, muy buena tu pregunta, excelente, porque eso es lo que, lo que había, lo que venimos hablando.
Cuando decíamos yo recién de que lo que ya no se buscaba solamente que se cubran las prestaciones dinerarias como eran las normativas anteriores a la 24.557, es porque ahora también tenemos un artículo que es el artículo 21 de la ley que obligas a la aseguradora del riesgo del trabajo también a dar prestaciones en especie, que son la asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y en el caso de fallecimiento del trabajador, el servicio funerario. Esas son las que se conocen como este, prestaciones en especie. Y es muy importante esto porque esto no existía antes, las prestaciones en especie. Y son, en ese aspecto, le tengo que dar la derecha a las aseguradoras de riesgo de trabajo, porque son celosas en cuanto a dar el alta a los trabajadores que han sufrido algún infortunio en el trabajo. Muchas veces el trabajador quiere volver a trabajar, quiere reintegrarse y la aseguradora de riesgo del trabajo le dice que no, no les da el alta y le sigue dando la rehabilitación y toda la asistencia médica y farmacéutica porque, claro, ellos saben que para ellos significa, no la hacen de bueno, pero ellos saben que para ellos significa un mayor costo si el trabajador se vuelve, digamos, a enfermar o vuelve a, digamos, su incapacidad se vuelve a revivir si no se termina con la rehabilitación que sea la que corresponda. En ese aspecto, yo he notado que las aseguradoras del riesgo del trabajo mantienen un grado de responsabilidad sobre el tema. El problema hoy por hoy no pasa por esa parte, sino más bien pasa por que volvemos como siempre, y en esto caemos los abogados, los médicos, volvemos como siempre digamos, a querer de alguna manera burlar al sistema, y claro, eso pone en riesgo todo el sistema. ¿Qué quiero decirle con esto? En algunas provincias, no vamos a nombres, pero en algunas provincias existen, digamos, grupos de profesionales que son abogados, contadores, médicos, que conjunto, trabajan en conjunto para eh, hacer aparecer algunas dolencias que a veces hasta son inexistentes, ¿no es cierto? Y que aparezcan como accidentes de trabajo, sobre todo en accidentes in itinere, fundados normalmente en que han bajado del colectivo y se han doblado han tenido un esguince en el tobillo o algo en los miembros inferiores, lo cual le está produciendo, ¿no es cierto?, una incapacidad del orden de entre el 20 y el 30%. Eso es incluida, ¿no es cierto?, también un, un dictamen médico de psicólogo o psiquiatra, lo que nos produce, ¿no es cierto?, un desfasaje económico en el sistema importante. Y realmente se busca por todos los medios neutralizar esa situación y sí se ha logrado neutralizarla medianamente con la ley 24.718, que ha generado otro tipo, digamos, de mayor control a través de las comisiones médicas para tratar de disminuir esta industria paralela generada, digamos, por personas que no tienen sensibilidad al sistema. Porque en el Una fondo, cosa, una sí, cosa, profe. Lo sí, mismo pasa con las obras sociales, porque sin claro, escrúpulos se vacían las obras sociales, cuando el PAMI le da al abuelo un remedio, lo usa el hijo, el nieto, el bisnieto, y
y después se vacía la obra social. Lo mismo Esa- pasa con este con las sistema. RT. Sí, sí, sí. Si uno se abusa de eso, Sí, claro, no, sí, no va fíjese a dar usted, abasto. No van fíjese a dar usted abasto. que la fuga está, por eso que les digo yo, y por digamos, por enfermedades o accidentes inculpables que se los quieran hacer pasar por accidente de trabajo. Es decir, se golpea el día domingo en la casa, se lastima el día domingo en la casa y aparece como que se ha lastimado, se ha golpeado el día lunes en el trabajo. Es decir, un accidente o enfermedad inculpable donde el trabajo no tiene nada que ver, se lo pone como un accidente de trabajo, en, ahí en convivencia entre el trabajador y el empleador, para perjudicarla a la RT. ¿Por qué? Porque muchas veces la RT, digamos, no porque muchas veces, sino, a ver, hagamos claro, si es un, un inculpable, el salario lo va a tener que pagar el empleador. Si es un accidente o enfermedad profesional del trabajo, los primeros 10 días paga el empleador, perdón, los primeros 9, y a partir del día 10 lo paga la RT. Mire la diferencia que hay entre sí. Me he golpeado el día domingo en la casa o me he golpeado el día lunes en el trabajo. Hay una diferencia. Y por otro lado, muchas veces, el servicio médico y de rehabilitación y etcétera que da la RT es de mejor calidad que el que da la obra social del trabajador. Entonces, también tenemos ese problema que carga la RT. Es decir, yo no estoy defendiendo la RT, pero todo esto modifica el costo. Volvemos mismo al problema de costos. Si yo soy un empresario de la RT, yo tengo que ver todas estas situaciones ajenas a lo que yo estoy cubriendo con mi seguro que van a afectar el monto de la prima que hay que pagar para el seguro. Creo que se entiende lo que digo, ¿no? Sí. O sea, debemos ser cuidadosos del sistema, ese es el mensaje. Debemos cuidar el sistema. ¿Por qué lo digo eso? Lo digo por experiencia, porque yo viví el sistema anterior, antes del 95, en donde no había nada para cubrir cuando un trabajador sufría un accidente de trabajo. Quedaron familias enteras deshechas por el accidente de trabajo, porque si bien es cierto, le hacían juicio al empleador, el empleador no tenía con qué hacer frente al monto de la sentencia. Entonces yo lo viví, lo vi a esa etapa. Y veo esta etapa que si bien es cierto, tal vez el monto que se paga por un accidente de trabajo de una RT no es el que yo tal vez querría que se pague, pero se paga algo. De todas maneras, con el advenimiento de la ley 24.718, los montos que se van actualizando semestralmente por el tema de la aseguradora de riesgo del trabajo, por los infortunios, está bastante cerca de cualquier monto que pueda condenar un juez civil por la muerte o por la incapacidad de una persona. O sea, los montos están bastante equivalentes, porque antes había mucho desfasaje, tal vez. En una circunstancia, la vida de una persona costaba, por ejemplo, en un accidente de tránsito común y corriente, la vida de una persona costaba, por así decirlo, 20 millones de pesos, la de un trabajador accidentado por la ley de riesgo le costaba 8 millones. No, hoy lo podemos encontrar bastante pegaditos y que no vaya a ser que en alguna circunstancia la ley de riesgo del trabajo esté pagando montos mayores a los que se puede conseguir por el Código Civil, o sea, la ley civil, ¿cierto? Porque eso es una opción que tenemos los trabajadores, pues yo también soy trabajador como ustedes y también estoy en relación de dependencia, los trabajadores que tenemos la opción de ir por la ley civil
o de ir por la ley especial, que sería la ley de riesgo de trabajo. Bueno, hasta acá llega mi exposición. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que con gusto la responderemos. Nadie me quiere preguntar nada, se ve que estamos bien. Ha sido entendible la clase, me imagino. Sí, no, muy bien, oh, re claro. Ah, todo claro por lo menos. Bueno, esa es mi intención, que por lo menos haya claridad y le quede a ustedes algo en su, por esta diplomatura. Como les Yo, decía, yo tenía una sola pregunta sí, medio curiosa nada más, sí, que sí, era, sí, sí. bueno, que le escribí en el chat, pero bueno, no se leyó, No, es que que no cuando leo, no he leído el chat porque soy no, medio, no importa, no importa, no tiene importancia, igual ella quedó atrás. no Cuando soy muy planteó bueno lo para de esto. la, nada, no importa. Para la ley en la ley de 1970, usted dijo que se reglamentó en el 79. ¿Quién fue que la reglamentó? Es decir, ¿qué Ah, comisión hubo para te, reglamentarla? Porque me parece te, raro eso. te explico, te explico. Toda ley se la dicta el Congreso de la Nación. Hablamos de leyes nacionales, ¿no es cierto? En las provincias es parecido el sistema. Toda ley que dicta el Congreso de la Nación la promulga el Poder Ejecutivo de la Nación y entra en vigencia, apenas se la promulga. Pero muchas leyes tienen normas que son operativas y otras son programáticas. Y te paso a explicar. Una norma operativa es aquella que tiene vigencia o que lo dice a la cuestión ahí en la norma misma. Por ejemplo, si una persona mata a otra, tiene 8 años de prisión. Eso es una norma operativa. Pero una norma programática es aquella norma que te da, que necesita de otra norma para que pueda especificarse y ponerse en vigencia. Te doy un ejemplo. La Constitución Nacional de nosotros está llena de normas programáticas. Por ejemplo, una norma programática, protección contra el despido arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Una ley, como la ley de contrato de trabajo, que en algunas de sus normativas, específicamente en el 245, te establece que aquel trabajador que fuera despedido sin justa causa tendrá derecho a cobrar la indemnización por despido. O, por ejemplo, otra norma programática que te dice en la Constitución Nacional también vacaciones pagas. Es El todo lo que estado te dice. presente. Entonces necesitas una ley que te diga, como la ley de contrato de trabajo, que te dice todo aquel trabajador que tenga menos de 14 años o de 5 años tiene 14 días, el que tiene más de entre 5 y 10 años tiene 21 y el que tiene entre menos de más de 20 años tiene 28 días de vacaciones, paga al año. Eso significa, por eso es que la 19.557 se dictó en 1972 con normas programáticas y la operatividad de la norma para darle vigencia fue recién con el decreto 351 de 1979. No sé si me expliqué ahí un poco mejor. ¿Alguna otra duda? Bueno, Gracias. le decía yo, chicos, que me gustó lo que habían escrito, creo que 12 alumnos. Me gustaría que ustedes completen ese cuestionario que yo le he mandado, porque así yo puedo ponerles a ustedes una nota estimativa de esta diplomatura que me encanta que me escuchen y que entiendan lo que yo les digo. No les pido que lo compartan, si no lo comparten, pónganme, no comparto nada y listo. Estamos todos bien, pero sí, por favor, completemos ese cuestionario. eh, no sé, necesitan 7 días, listo, 7 días. No es muy difícil el cuestionario, es sencillo. Así yo puedo completar el curso y el sistema. Bueno, hasta acá y creo que si no hay otra Una pregunta, preguntita, los libero. profe. Sí, sí, Meta. No vamos a tener ninguna otra clase De presencial estos que, con el profe, con nuestro profe de toda la diplomatura.
No sé si hay otra clase más. Me Yo, parece que yo no. yo soy No, un no, profesor esta es la última invitado. clase. Ah, esta es la última clase. Ah, Así pues yo es. soy un Lástima que profesor no nos invitado, así que no. pudimos despedir del profesor, eh, De básquet debe ser. claro, Gaitán, creo que se llama, de ¿no? Gaitán, de Gaitán. Sí, no, yo no. Pablo Villalba, ¿vos sabés algo más o no? No, 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 esta es la última clase. El Ah, profesor bueno. Gaitán, que dictó creo que las 3 últimas clases, a ese profesor se Cuatro. refiere. Bueno, Las 4 entonces, últimas, perdón. Sí. ¿estamos liberados entonces, Pablo? Estamos listos. Eso es Bueno, todo. muchas gracias Bueno, por un la gusto, atención. Un compañeros, un gusto. gusto a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profesor. Hasta Un luego. gusto, Hasta luego. Hasta luego. éxitos, adiós. Hasta luego. Gracias.